Bienvenidos al sexto módulo del curso de Generalidades de Pérdidas de Energía. Hoy vamos a tratar el tema de la evolución del fraude, que no es otro que la lucha del bien contra el mal, la eterna lucha del bien contra el mal. Voy a leer un artículo que me ha parecido siempre interesante y después hacemos el comentario sobre el mismo. Las condiciones de vida cambian continuamente y si bien anteriormente eran contados los abonados que consideraban una necesidad el reducir de su factura de electricidad, hoy, debido a las crecientes aplicaciones de este fluido y a los mayores conocimientos que tales aplicaciones les proporcionan, consideran mayormente la conveniencia de reducir este capítulo de los gastos del presupuesto doméstico, lo que unido al lamentable concepto de que el hurto de corriente no constituye delito vergonzoso, hace que en estos últimos tiempos el fraude eléctrico se cometa en tal proporción que las empresas empiezan a considerar la necesidad de atacarlo resueltamente por todos los medios a su alcance. Ustedes dirán, el ingeniero leyó anoche o esta mañana ese artículo de prensa y le pareció que sería necesario que lo leyéramos hoy, pero no. Esto fue escrito en 1936 y está registrado en un libro que se llama Fraude a los contadores eléctricos, escrito por Manuel Gavarro, un español. Vamos a tratar unas premisas importantes. La primera es, la gente piensa que hacer fraude, ¿sí?, no es un delito vergonzoso, que es como reducir los costos de una empresa, que no tienen por qué avergonzarse. La segunda premisa, no hay fraude perfecto. Todo el que hace fraude piensa que eso es lo último que ha hecho y que no se lo va a encontrar nadie, pero fraude no hay un fraude perfecto. Tengo clasificados aproximadamente 197 tipos de fraude y no conozco uno solo perfecto. Que hay unos que son difíciles de encontrar, es verdad. Y entre estos que son difíciles de encontrar tenemos el fraude móvil, o sea, el que es hecho en las noches y en los fines de semana, porque es la hora en que ni los empleados de las empresas comercializadoras ni los contratistas trabajan, porque ellos tienen un horario de 7 a 5 de la tarde y los que hurtan energía lo tienen de 6 de la tarde a 6 de la mañana en los fines de semana y nosotros por eso no nos encontramos. Vamos a hablar de la evolución del fraude. La evolución del fraude, como les decía al principio, es la eterna lucha del bien contra el mal. Como dicen en algunas partes, echa la ley, echa la trampa. Vamos a ver con un ejemplo, con números pequeños. Inicialmente una empresa compraba 1000 kilovatios hora de energía y resulta que cuando facturaba no facturaba sino 700. ¿Qué pasó con los otros 300? Alguien dijo, es las pérdidas técnicas, pero no, las pérdidas técnicas pueden estar entre 7,5% y de pronto en una empresa donde tenga malas redes pueden estar en 13,5%, entonces no pueden ser el 30%. Entonces, ¿qué pasó? Que la gente escuchó que se estaban hurtando la energía en la calle. Entonces vino el primer nivel, la primera revisión que se hizo, que fue con inspectores, gente, electricistas de las empresas que conocían algo de medidas y se iban a la calle a identificar visualmente las anomalías que podían existir. ¿Cuáles eran estas anomalías? Las del primer nivel, o sea, el primer nivel fue el fraude casero, fraudes muy sencillos como el puente de entrada por salida, la inversión entre entrada por salida, perforaciones en las tapas de los medidores. Entonces eran muy sencillos de encontrar, entonces empezaron a recuperar energía, pero resulta que otra vez volvieron a subirse en las pérdidas. ¿Y ahora qué pasó? Pues la gente le estaban encontrando visualmente la anomalía, entonces aprendió a hacerla internamente en el medidor. Entonces nos vamos para el segundo nivel del fraude, que es la intervención interna, o sea, lograban destapar el medidor porque habían sellos muy vulnerables, sellos de plomo en esa época, destapaban el medidor y cogían y hacían cantidades de cosas dentro, bajaban el disco un poquito para que se frenara contra el imán, le colocaban cualquier tipo de puente interno, o sea, algo para frenarlo eléctricamente o para frenarlo mecánicamente, pero todo esto volvió a subir las pérdidas de energía. Para detectar esta anomalía apareció la prueba tiempo-potencia. ¿Qué era la prueba tiempo-potencia? Una prueba que con una fórmula que comparaba la energía con el trabajo se detectaba si el medidor estaba frenado
eléctricamente o frenado mecánicamente, pero se encontraba cualquier intervención interna. Entonces la gente miraba a unos técnicos que iban al terreno, que llevaban un cronómetro, una resistencia, un bombillo, que llevaban una calculadora y que tomaban unas medidas, que instalaban esa resistencia, ese bombillo, tomaban unas medidas, hacían unos cálculos después de cronometrar y decían: este medidor está frenado o acelerado. Utilizaban esa palabra, frenado o acelerado. Entonces, ¿qué sucedió? Que la gente dijo: no, nos están encontrando también la intervención interna, entonces ya esto no se puede volver a hacer, y vino el tercer nivel. El tercer nivel consistió en devolver la lectura, o sea, 8 días antes de que llegara la lectura oficial, entonces la gente cogía, abría el medidor y mandaba la lectura hacia atrás para dejar disminuido el consumo. ¿Qué pasó? Que otra vez volvieron a subirse las pérdidas y las empresas dijeron: bueno, aquí ¿qué está pasando otra vez? Entonces ya contaron: no, están devolviendo la lectura. Entonces vino la solución. ¿Cuál fue la solución? Mandar a leer unos 15 días el medidor antes de que tomaran lectura oficial y encontrar el acumulado, o cambiar los sellos, o como devolvían, empezar a entrar los medidores electrónicos, o empezar a tomar unas medidas, pero la principal fue la prelectura. Entonces con eso amortiguaron un poco este tipo de fraude. Los que manipulaban el medidor dijeron: no, aquí hay que seguir, ¿qué podemos hacer ahora? Entonces dijo: bueno, vamos a hacer algo que no frene el medidor, que les dé la prueba, que la lectura no la toquemos, pero que ese número de vueltas que da el medidor no pase arriba al integrador o numerador. Entonces, ¿qué vino? Una manipulación interna permanente que consistía en coger las ruedas o piñones, la que está grande atrás la pasaban para adelante y la pequeña la dejaban atrás y disminuían hasta una tercera parte del consumo, o simplemente le limaban a la rueda los dientes, los piñoncitos, los dientes, y eso hacía que no registrara y que no pasara el movimiento arriba, a pesar de que la prueba tiempo-potencia estaba correcta. La solución: apareció la prueba que en algunos países la llamaron dizque la prueba del bobito. Esa prueba, ¿qué hacía? Esa prueba lo que hacía era una muestra de cuánto giraba el medidor, tomaban una décima parte y miraban si esa décima parte se había integrado arriba. ¿Qué era la prueba de integración? La más fácil de explicar es: miren, el medidor da 300 giros para registrar 1 kilovatio. Entonces, ¿cuál sería la prueba para eso? Simplemente venir, traer una banquita, sentarse al frente del medidor, contar 300 vueltas y ver que arriba sí se registró 1 kilovatio. Pero eso demoraba mucho. Entonces por eso se empezó a aprender a hacer la prueba de registro de integración, que consistía en tomar una décima parte y con esa décima parte saber si se estaba integrando. Con esta prueba de integración o registro, entonces se logró amortiguar un poquito esta pérdida, pero la gente que la hizo decidió nuevamente no tocar el medidor, se fueron a tocar la red, o sea, a tocar la cometida, a colocar en la cometida cuchillas de doble paso, o sea, que en una registraba con el medidor y la otra registraba con un servicio directo. Entonces la gente no tocó más el medidor, pero las empresas decidieron venir a hacer la revisión de la cometida. Entonces no vamos a revisar el medidor solamente, sino ahora vamos a revisar la cometida, y revisando la cometida se encontraron esta serie de intervenciones. Pero también la gente dijo: tomémosla de otro lado. La tomaban de otro sector, de otro lado, y ya no lo hacían con la cuchilla doble paso, sino la gente lo empezó a hacer con el contactor. Un contactor, ¿sí?, que con un mando accionaba y conectaba el servicio directo. Ese contactor inclusive lo llegaron ya a instalar en algunos usuarios, en algunos abonados, lo instalaban y lo alimentaban de las salidas del medidor, y ahí se conectaban el servicio directo. O sea que cuando llegaba la cuadrilla o brigada y desconectaba las salidas del medidor para conectar la carga fantasma, la carga de prueba, entonces desconectaba el servicio directo, y cuando se iba nuevamente volvía y conectaba el servicio directo. Entonces también se utilizaron en el siguiente nivel fotoceldas, fotocontroles. O sea que el fotocontrol hacía
conectaba directamente el servicio en las horas de la noche. ¿Cuál fue la solución para esto? Simplemente colocar equipos medidores testigo, macromedir, y hacer revisiones inclusive nocturnas. Y ya últimamente lo he visto en algunas partes que para encontrar las fotoceldas en negocios grandes nocturnos están utilizando drones, que ha sido lo mejor que han encontrado ahora. Vino otro nivel que fue la utilización de los superimanes. ¿Cuáles eran los superimanes? Imanes muy poderosos, ¿sí?, que frenaban los medidores electromecánicos o los detenían, o a los medidores que tienen el motorcito, que son los ciclométricos, que todavía no son totalmente electrónicos, entonces al motorcito lo frenaban. ¿Cuál fue la solución? Colocar cajas de policarbonato, colocar medidores totalmente electrónicos, ¿sí? Y con esto lograron frenar este tipo de fraude. Pero así como la tecnología avanza, ¿sí?, y sale tantas soluciones de medida, también la parte mala avanza. Entonces, ¿qué vinieron a hacer? Lo último que han hecho son los controles remotos, o sea, con controles de carritos, con controles remotos de televisores, con controles remotos de garajes. Entonces están deteniendo el medidor, o sea, con sellos que son muy buenos, o abren los sellos que no se notan. Entonces están colocando un relé, o sea, que en algunas partes lo llaman chip, y con un control remoto abren o cierran. O sea, llegó, ahí vienen de la empresa de energía a revisar, lo conectan, se fueron, lo abren. Ese control fue encontrado en varias partes, ¿sí?, porque el medidor estaba detenido. La cuadrilla dijo: este medidor está quemado, está malo, hay que revisarlo. Entonces lo retiraron, lo llevaron al laboratorio, y en el laboratorio encontraron el chip. ¿Qué pasó? ¿Por qué el medidor se quedó detenido? Pues porque a la persona, al usuario, se le perdió el control remoto, y eso fue por casualidad. Y ahí fue cuando se empezaron a encontrar la cantidad de, que es lo último que tenemos, la cantidad de controles remotos. La pregunta es: ¿en qué nivel de fraude estamos? Prácticamente estamos en todas. Las empresas tienen todos los niveles de fraude, pero sí hay que tener la capacidad, cada cuadrilla, cada brigada, de poder identificar los fraudes. Tiene que saber cuáles son los fraudes que existen y dónde están. Si me estás viendo por YouTube, no olvides suscribirte a mi canal o visitarnos en la página www.hernandoorjuela.com, y donde encontrará material de apoyo y complementario para esto.